Pues bienvenidos y bienvenidas a esta convocatoria. Es la última de este curso sobre presentaciones de libros y hoy tenemos un doble motivo. Por un lado, la presentación del libro que estáis viendo en la mesa, dedicado a Miquel Salegui. Os recuerdo a la memoria Oriozapenetic Orimenera. Las clases de euskera las dejamos para otro día. 1974, que es la fecha donde se transcurren los hechos que se comentan. Es decir, esto es un homenaje a Miquel, que es una vez más una recuperación de la historia secuestrada. Y también aprovechamos este recuerdo para hacer otro homenaje a todos aquellos y aquellas que han sido víctimas del fascismo en nuestro país. Citaremos a los más conocidos como recuerdo también. Comenzaremos por Enrique Urbano, estudiante de filosofía abatido por las balas de la Brigada Político-Social en enero del 69. Entre otros, Aurora Picornell, sindicalista y militante de 24 años, fusilada en Mallorca en 1937, y de la cual tuvimos también hace un año una presentación aquí con una videoconferencia. Heriberto Quiñones, marido de Aurora, torturado hasta el extremo de fusilarle sentado por no poderse tener en pie en 1942. Y ya fuera de la dictadura, esto no se había acabado todavía, en una manifestación por amnistía del 77, Arturo Ruiz fue balaceado por un ultraderechista y dejamos también para el final, en plena transición democrática, la matanza de los abogados laboralistas de la calle Atocha, en Madrid, también en 1977, asesinados por derechistas vinculados a la Fuerza Nueva y amparados por policías. Sobre Miquel Salegui diremos que fue un joven vasco asesinado en 1974 en un control policial por 18 disparos de la Guardia Civil. Y tantos más que sin justificación alguna fueron abatidos por el fascismo. Fijaros, os voy a hacer una aclaración, que siempre digo fascismo y no franquismo, porque aún después de la época de Franco ha seguido habiendo esta persecución y estas matanzas y estas torturas. Sobre Miquel nos va a hablar su hermana, Itziar Salegui, que está aquí, que es la persona que ha estado empujando el merecido homenaje a Miquel. Persona imprescindible debido a su tremenda perseverancia y a su enorme sentido del amor y la justicia, a la cual agradecemos su presencia en Madrid y en esta asociación. También tenemos aquí al autor del libro, a Javier Buces, investigador de Aranzadi, que ha hecho un gran esfuerzo por presentar todos los acontecimientos que sucedieron alrededor de Miquel. El libro es una edición muy cuidada, edición bilingüe en euskera y castellano, con una profusión de fotos bastante grande, fotos bien hechas, por cierto, de toda la familia, las amistades, y sale algún que otro, en fin, elemento, vamos a llamarle elemento, un teniente coronel con bigote, que luego lo conocimos aquí, que se llama, parece ser Antonio Tejero. Este era teniente coronel de la Guardia Civil de Euskadi en el año 74. Y un tal Manuel Ballesteros, que fue jefe de la Brigada Político-Social, que con Billy el Niño y algún otro que anda por ahí todavía coleando, como fue el comisario este que está tan de moda ahora, pues hicieron la vida imposible a mucha gente que luchaba por la libertad. En fin, el libro es una edición bilingüe, como acabo de decir, y todo se suma a la difusión de nuestra memoria, secuestrada por los poderosos que han intentado dar un salto en el vacío y que las nuevas generaciones no conozcan las barbaridades que hicieron los vencedores de un golpe de Estado contra la democracia republicana. Entonces vamos a comenzar primero hablando Javier Buces, que es el investigador y autor del libro, que nos va a enseñar también unas imágenes por PowerPoint, y después Itziar, que es la hermana de Miquel, y que con gran cariño ha venido aquí precisamente a hablarnos de su hermano y de los acontecimientos que pasaron entonces y todavía que colean,
desgraciadamente. Muchas gracias. Perdón, este acto se está grabando para YouTube. Lo digo por si alguno no ha podido venir y se lo queréis comunicar, pues saldrá prontamente. A ver cómo lo editamos. Bueno, muchas gracias a todos en principio por la invitación. La verdad es que es un placer una historia local, una historia tan pequeña, ¿no?, que se recupere y que llegue a un montón de sitios y que podáis conocer el caso de Miquel, ¿no? Nosotros desde Aranzadi y yo en particular somos la vía, digamos, científica, histórica, para que el recuerdo de Miquel, de Itziar, de su familia, pues llegue a todos, ¿no?, a vosotros, ¿no? Que esa es la labor también un poco de Aranzadi, recuperar la memoria histórica. Hay muchas formas de recuperar la memoria histórica, no solo trabajando en exhumaciones o haciendo otros tipos de trabajos más generales, ¿no? Miquel Salegui, del recuerdo a la memoria, es el título del libro, y es precisamente, en el título viene el objetivo principal de esta publicación, ¿no?, que era socializar lo que era una lucha y un recuerdo familiar en algo colectivo. Era un recuerdo que ellas mantienen durante muchos años de lucha, que luego Itziar os explicará, que llegara a la sociedad, ¿no?, socializar esa memoria, ¿no?, y que esa memoria fuera colectiva, del recuerdo familiar a la memoria colectiva. ¿Cómo? Bueno, pues cómo voy a seguir un poco el formato del libro, ¿no? Una de las formas ha sido aquí se tenía el PowerPoint cuando presenté allá y he puesto el inicio en euskera, pero da igual, no os preocupéis, está en castellano también. ¿Cómo hacer colectiva esa memoria? ¿Cómo hacer colectivo también el libro? Pues en primer lugar, recogiendo una serie de prólogos diferentes, ¿vale?, para que esta obra no fuera solo del que firma, que soy yo en este caso el historiador, sino que el peso que tiene, la importancia que tiene en la sociedad o lo que queremos que tenga, ¿no? Prólogos de la familia, prólogo de los amigos, prólogo de aquellos que conocieron a Miquel, prólogos de otros historiadores, investigadores y expertos en derechos humanos, ¿no? De esa forma, con el inicio del libro queríamos que no solo escribiera aquel historiador que me tocaba a mí redactar el acontecimiento, ¿no? Y otra forma es buscar una escritura un poco más humana, es decir, los historiadores a veces pecamos de datos, números, ¿no? Y era un reto, para mí era un reto, allí ya el plano más personal, escribir algo que fuera más humano, no solo tantos datos y así, ¿no? Yo quedé contento, más aún, evidentemente, cuando Itziar y Nekane leyeron el libro y me dijeron, sí, lo has conseguido, pues ya está, ya me puedo quedar tranquilo. Pero para mí sí era un reto, acostumbrado pues, a tesis doctoral y otros libros que no sé cuántos muertos, no sé cuántos fusilados, no sé cuántas personas en el exilio. Son datos que al final son fríos, ¿no? Y los historiadores a veces pecamos de frialdad a la hora de por lo menos de escribir, ¿no? ¿Cómo conseguir llegar a esa memoria que no sea solo un libro de acontecimientos o contando un suceso? Recogiendo testimonios sobre todo de familiares que están y ya no están. Y aquí, por ejemplo, ya luego hablaré de nuevo, el papel de Marisa, la madre de Itziar y Miquel, ¿no? Es una persona, el incansable esfuerzo que hizo por mantener viva la memoria, por solicitar verdad, por exigir verdad, justicia y reparación, ¿no?, esos principios que tanto repetimos, está el testimonio de Marisa, no el testimonio directo, el testimonio de sus hijas, que nos cuenta, y la documentación que guardan, que nos cuenta la pelea que tuvo su madre por reconocer en el franquismo, en la transición y después, porque la lucha esa no acabó con el franquismo, desgraciadamente duró más. Testimonios de amigos también, ¿no? Porque Miquel vivió 21 años. Es otro de los factores que a la hora de humanizar, de contar ese relato, de contar lo que sucedió, nos parecía muy interesante. Vivió y afortunadamente tenemos
el relato, tenemos los testimonios de sus familiares y de sus amigos del colegio, de sus amigos de la juventud, que le dan, que humanizan a la persona, que sabemos que ya no es solo Miquel Sanell, quién era Miquel Sanell, también nos interesa contar, ¿no? Eso es algo que podemos hacer cuando historiamos, cuando investigamos el último periodo del franquismo, y es algo que hemos llegado tarde para hacer cuando hablamos de la guerra y la posguerra, porque ahora cuando necesitamos buscar testimonios sobre aquello que ocurrió para documentar la represión y quiénes la sufrieron, ya no están. Pues en este caso, afortunadamente tenemos esos testimonios que nos van a dar, bueno, otra forma de conocer el caso, ¿no? Por tanto, los prólogos, mediante entrevistas, nos cuentan su infancia, nos cuentan quién fue Miquel y bueno, pues eso, nos parecía que es importante, detrás de tantos datos, contar y humanizar a la persona, a las víctimas, ¿no? Saber quiénes son, quiénes eran, cómo eran esas víctimas, a la medida de lo posible. En este caso se podía hacer y eso es lo que hemos intentado. Luego, en el libro, siguiendo tras los prólogos, viene un apartado que no es menos importante, que es el contexto histórico. Y aquí sí me parece muy importante, porque voy a decir una obviedad, que el franquismo no terminó con la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y la mayoría de las investigaciones históricas que se hacen sobre memoria histórica, sobre represión franquista, se retrotraen a la guerra y a la posguerra. Exhumaciones, la represión más cruel que se dio inmediatamente después de la guerra en aquellos sitios donde los sublevados y los golpistas tomaban el poder. Pero desafortunadamente, la guerra no finalizó la dictadura no finalizó en 1945 y vivimos un periodo un poco extraño, a mi entender, por lo que yo me dedico, un poco extraño, sobre todo allá en el País Vasco, en el que parece que a partir de los 60 no es una dictadura como tal, es algo diferente, ¿no? Ya es como un blanqueamiento así de la dictadura, ¿no? Es el periodo además donde surge la oposición, una nueva generación que no ha conocido la guerra ni la posguerra, son hijos que empiezan a perderle miedo a la dictadura, y a veces cuando digo eso de perderle miedo a la dictadura hay gente que me mira así y me dice, tú no tienes ni idea de lo que era eso. Bueno, yo sigo manteniendo que empezasteis algunos a perderle miedo a la dictadura porque empezasteis a enfrentaros a ella, ¿vale? Vuestros padres, mis abuelos, quedaron en silencio y hay una nueva generación joven en las universidades, en las asociaciones, en los puestos de trabajo que empiezan a movilizarse contra esa dictadura, ¿no? Y además es un cambio de época también en el que las nuevas tecnologías veis que hay otro mundo fuera de esa inmensa cárcel, ¿no? que era España, ¿no? La oposición al franquismo se reactiva, esa nueva generación, y en el caso del País Vasco encontramos unos datos de movilización muy amplios, digamos, a partir de los años 60. Es un territorio, por un lado, muy industrial, con lo cual la reivindicación social, la movilización social de mejoras laborales así, es muy potente, y que tiene otro componente que no hay en otros sitios, ¿no? Que es el tema de la reivindicación nacional, ¿no? Esos dos factores, cuando se unieron, crearon la oposición probablemente con más fortaleza, más fuerte a nivel estatal, ¿vale? Y eso lo dan los datos, sobre todo los datos de la represión. Los datos de la represión, es decir, cuando vemos las sentencias que hay del Tribunal de Orden Público, de tribunales militares, los números de personas asesinadas, ya sean en supuestos controles de tráfico, en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad franquistas, número de torturados. Bueno, vemos que donde mayor oposición había es donde mayor represión porcentual encontramos, ¿vale? Y es en ese periodo en el que se encaja, en el que conocemos la historia de Miquel. Ahí sucede, en una dictadura que mata y no tiene problema en matar porque cuenta con impunidad, es una dictadura. Entonces,
pensamos también que era importante, a la hora de contar la historia de Miquel, contar en qué contexto estamos, porque a veces se olvida. Estamos en una dictadura, en la dictadura franquista, que, vuelvo a repetir, no acaba en el año 45. Pudieron cambiar algunos discursos, el modelo económico, pero la falta de libertades, la represión sistemática, el uso de la represión sistemática ante cualquier atisbo de cambio, siguió siendo lo mismo. Esa es la respuesta del régimen. Torturas, muertos, como decía, sobre todo en aquellos sitios donde la oposición crece, ¿no? Estados de excepción. Estados de excepción, la mayor parte de los estados de excepción se producen también en el País Vasco. Del año 68, de agosto del 68 a marzo del 71, hay como 30 meses, 10 Guipúzcoa estuvo en estado de excepción. O sea, son muchos meses donde hay detenciones arbitrarias, casos de torturas, y bueno, desde Aranzadi también nos dedicamos a investigar este tipo de casos, no solo la represión de la inmediata posguerra. Para que os hagáis una idea, ya lo ha comentado, estas son las dos personas que dirigían las fuerzas de seguridad en 1974 en Guipúzcoa. Por un lado, Antonio Tejero, y por el otro lado, Manuel Ballestero. Antonio Tejero, no hace falta que os diga nada, Manuel Ballestero creo que tampoco, pero bueno, está implicado en casos de GAL, de torturas, hasta bien tarde, ya ha muerto Franco y mucho más. Este es el panorama que hay. En ese año 1974, en Guipúzcoa, no solo matan a Miquel Salegui, hay otras 6 víctimas mortales solo en Guipúzcoa, a manos de la Guardia Civil y de la Policía Armada Vamos a dejarlo ahí. En el año 75 vendrán los últimos fusilamientos. Bueno, aquí tenemos entre el año 60 y 75 hay registrados solo en Guipúzcoa 300 y pico casos de tortura. O sea, fallecidos creo que llegan a 30 y tantos. No tengo los datos ahora aquí, pero bueno, los casos de violencia estatal, represión franquista son amplios. Con este contexto, una vez contado el contexto, llegamos al suceso en sí, ¿no? ¿A qué ocurre? Al asesinato de Miquel. Y ahí tenemos, primero, que la familia ha guardado documentación y gracias a esa lucha que han hecho durante 50 años por saber lo ocurrido, por obtener justicia y reparación, conservaron una documentación que ha sido importantísima. Realmente lo que yo he hecho ha sido ordenar la documentación que existía, reducirla, ordenarla para darle un formato de libro. Alguna información más ha aparecido, pero la mayoría, ellas lo tenían, esa información. En algunos otros casos, ahora estamos con un caso del año 74 en un pueblo de Álava, pues la familia no tiene absolutamente nada. Nada. El acta de defunción, donde pone que muere por shock traumático. Ya está, no hay nada más. Entonces, bueno, pues el proceso es mucho más largo porque hay que pedir archivos militares, archivos del Ministerio del Interior, hospitales, que vete a saber si han guardado la documentación, informes del gobernador civil. Y claro, aquí se complica la cosa, porque cuando, vuelvo a lo de antes, cuando pides información, hoy en día es más fácil investigar un caso de represión del año 39-40 que del 74. Mucho más fácil. Y hay una serie de leyes, por ejemplo, la ley de protección de datos, que tiene que pasar 50 años, la ley de amnistía y otra serie de leyes no escritas que hacen que se pongan trabas a investigar casos más recientes. Pero eso, a mi entender, es una estrategia política también. Es decir, cuando pasan 50 años, ya la víctima, si es que sobrevivió, ya no está, puede que ya no esté, y el victimario tampoco. Entonces ya te dejo consultar la documentación. Ya no puedes pedirles cuenta, no le puedes pedir cuenta a nadie, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, un caso donde está, por ejemplo, implicada la Guardia Civil, está en un archivo militar, ese expediente. En el caso del País Vasco, en Ferrol. El caso de Madrid. El caso de Navarra, Barcelona. Las zonas militares, ¿no? El archivo del Ministerio del Interior, todo el archivo de la Dirección General de Seguridad, pues te dicen, oye, pues aquí no hay nada. Tiene que haber. Si hay un suceso, hay un expediente, seguro. Bueno, pues en este caso hemos tenido la suerte de que la documentación estaba. Y llegamos a este día
Y lo que vemos con la documentación que podemos analizar es que, os voy a contar brevemente el caso, pero una serie de amigos, compañeros de trabajo, van a cenar a un pueblo muy cerquita de San Sebastián, a Guinaga, porque una de ellas ha conseguido una plaza fija. Van a cenar y a la vuelta vuelven en 4 coches. Hay un primer coche que vuelve y ve que hay un control de tráfico, no le pararon pero pudieron seguir, y a la media hora aproximadamente salen los tres coches de ese pueblo después de cenar y se encuentran con un control de la Guardia Civil, un control antiterrorista. Unas horas antes, esa misma tarde, ETA había matado a 2 guardias civiles en el municipio de Mondragón, con lo cual se montaban operativos por toda la provincia, ¿no? Es de madrugada, 12 de la noche aproximadamente, llegan 2 coches primeros, antes del que viaja Miquel, de compañeros. El control, todos ellos, esos testimonios de gente que vivió aquello, me dicen que estaba mal montado, que no se veía absolutamente nada, que las señales casi ni se veían. Y además, una de las compañeras de Miquel le dice al guardia civil: falta un coche, se ha quedado un poco más atrás porque se le ha cruzado un camión y viene más atrás. Es un SEAT, color rojo, le dijo todo lo que tenía el coche. Y en el momento en el que dice, ese es, empiezan y ametrallan el coche. Ametrallan el coche. Y eso es lo que ocurre, reduciéndolo. Este es el croquis que hacen ellos de la Guardia Civil. Este es el informe expediente de la Guardia Civil, el croquis. Y nosotros lo que vamos a hacer, leyendo la documentación, sabiendo lo que hay, los testimonios, es ver que la versión oficial es falsa. ¿La versión oficial cuál es? Que se saltaron el control y que por eso dispararon. Y que solo dispararon una vez, que el coche donde viajaba Miquel de copiloto se había saltado el control de la Guardia Civil. Y para ello hacen un croquis, para explicarlo. Claro, suele ser relativamente fácil desmontar esas versiones de la Guardia Civil, porque es que no se preocupan en hacer un expediente en condiciones. Les da igual que entre los guardias civiles den declaraciones que no coinciden, es que les da igual. Es algo que se repite en casi todos los casos que yo he estudiado de esta época. Son chapuceros, les da igual, como saben que no va a pasar nada. Esto es un expediente que va a un juzgado militar y el juez militar dice, ok, vale, ya está. En ese caso, ese expediente fue a un juzgado militar para juzgar por desobediencia al conductor donde iba el coche militar. No para investigar a ver si la Guardia Civil había actuado bien. Eso es otro que siempre se repite. Los expedientes que abren y van al juzgado militar no son para investigar si las fuerzas de seguridad han hecho bien su trabajo, si se han extralimitado. No, para corroborar o que eran terroristas o que el conductor en este caso se había saltado el control. Claro, según la versión oficial se saltaron el control. Sin embargo, tenemos testimonios, pero es que además tenemos fotos del coche donde se ve perfectamente que el coche está tiroteado de frente. El coche tiene tiros por delante, por un lado y por detrás. Coincide además que declaran 3 guardias civiles que han tiroteado. No, fulanito empezó, yo empecé, pero todo cuando el coche se saltó el control, ¿no? Claro, y tenemos las imágenes que se ve perfectamente dónde están los tiros del coche. ¿Dónde están los tiros del coche? Además, cuando este hoy llegó al juzgado militar y los guardias civiles declaran que no pasó nada, donde se estaba juzgando a Rafael Luque, que era la persona que conducía y salió ileso de aquel control, el señor y los testigos mantuvieron su versión de que no se habían saltado el control. Es que además Rafael Luque, esto es anecdótico, Rafael Luque, el piloto, el compañero de trabajo de Miquel, había estado en la División Azul. Y el señor dijo, pero ¿cómo me voy a saltar yo un control de la Guardia Civil si lo veo? ¿No? O sea, hay un montón de declaraciones, además del expediente de la policía, en los que se ve claramente que esto, bueno, que no estaba bien señalizado el control, que no se habían saltado el control. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, podemos reconstruir la versión, en el libro se ve mejor, la versión. Podemos reconstruir el croquis, coger el croquis de la Guardia Civil y hacerlo bien. Es decir, no, disparasteis de frente. Además de que las señales estaban tapadas,
que dónde estaba cada guardia civil, y ahí viene la siguiente pregunta, que es donde empieza la lucha de esta familia, que ya os contará la policía. Si el conductor no es el culpable porque no se ha saltado el control, de hecho el juez militar cerró el expediente así, si el conductor no es el responsable, entonces ¿quiénes son los responsables de la muerte de nuestro familiar? Si aparecen los nombres y apellidos de los guardias civiles que dispararon. Pero claro, tenían orden, ahí estaba Tejero y compañía, de disparar. Cuando ocurría algo, lo primero era disparar y luego preguntar. Entonces tenemos la posibilidad de saber qué ocurrió, ¿no? Además, una vez que dispararon a Miquel, el traslado al hospital también fue increíble, porque vino otro control de la policía, donde estuvo retenido el coche, y en el que en esos minutos, ese tiempo en el que estuvo retenido, no sabemos si se hubiera podido salvar la vida de Miquel. O sea, hay más factores que hacen todavía más daño a esta historia. El coche donde viajaba Miquel y el conductor lo quitaron del medio. El conductor del coche, Rafael Luque, estuvo un día sin saber nadie dónde estaba, lo tenía retenido la Guardia Civil. O sea, la historia es una detrás de otra. Y se repiten, son casos que se repiten este tipo de historias. No dejan ver el cuerpo a los familiares, no dejan hacer una autopsia, no dejan ver la autopsia. No. Ese tipo de historias se suelen repetir, no es solo en el caso de Miquel. Cuando interviene la Guardia Civil y sabemos que hay dudas o que los exámenes están limitados, no se deja hacer una autopsia en condiciones, no se deja ver a los familiares o amigos de familiares médicos del cuerpo para que no haya pruebas de lo que realmente ha sucedido. Pero no acaba aquí, no acaba con la muerte o el asesinato de Miquel. En el funeral, a los 2 días, 18 de madrugada, el 20 fue el funeral, en la parte vieja de San Sebastián, coincidía con el primer aniversario de la muerte de Carrero Blanco. Entonces, en la catedral, en el Buen Pastor, no sé si alguno conocéis de San Sebastián, en el centro, a 1 kilómetro en línea recta, está la iglesia Santa María donde se celebró el funeral de Miquel. Bueno, pues el aniversario de Carrero Blanco hicieron una misa dos horas antes en la catedral, y de allí salieron civiles armados, más policías armadas dirigidos por Manuel Ballesteros, donde se presentaron en el funeral y lo que hicieron es dar palizas a todas las personas que se encontraban allí, incluida la madre de Miquel, familiares, embarazadas, ancianos, niños. Fue una auténtica carnicería. Hicieron un embudo y empezaron a apalear a la gente. Y aquí quería hacer un inciso pequeño para que veáis qué razones tenían para apalear. Porque además están recogidos unos testimonios de vamos a acabar con todos los vascos, hay testimonios de que dicen que esa policía armada y la drogada que no podía ser, como gritaban y demás, para que veáis el testimonio de Marisa, porque me parece interesante. No lo voy a leer entero. Anteayer mi hijo murió trágicamente. No quiero referirme a hechos que en realidad todos conocéis. Hoy en la prensa he leído las referencias sobre unos funerales y se habla de la pérdida que han sufrido esposas, madres e hijos en Mondragón, referencia a los guardias civiles que haya matado. En este terrible dolor que siento por la pérdida de mi hijo, me conmueve el de estas personas y sinceramente lo respeto. Quiero resaltar la gran diferencia de trato de la justicia entre ambos casos. Os leo algunos cachos, Deseo y quiero que la muerte de mi hijo Miquel no sea inútil, sino que sirva para conseguir la convivencia en libertad, en justicia y en paz que desde hace tanto tiempo se nos niega. No quiero venganza. Y al final dice: me dirijo en realidad a todos, a todas, pero principalmente a los jóvenes amigos y compañeros que habéis venido aquí a solidarizaros con nuestro dolor para que tratéis de conservar la serenidad en estos momentos, porque cualquier desgracia que os ocurriera a alguno de vosotros la sentiría en mi carne como una nueva muerte de mi hijo. Que Dios dé la paz y el descanso a mi hijo Miquel. Era como premonitorio, ¿no? Porque esa imagen que veis es imagen real del funeral de Miquel, estaba llena la iglesia. Ya antes de terminar, cuando Marisa leía esto,
ya entraron secretas a detener a gente que había dentro. Había chavales dentro y empezaron a detenerlos. Tal como salieron, empezaron las palizas, empezaron a detener. Hay casos de tortura, luego en comisaría, donde estaba el famoso Manuel Ballesteros y algún otro también conocido, Linares, bueno, hay varios muy conocidos. Las palizas fueron al salir de la iglesia, pero también en la comisaría de la DGS de San Sebastián. Y además es que hay casos de esas torturas que no es que están documentados. Hay abogados, el Colegio de Abogados de San Sebastián y la familia, los días siguientes se dedicaron a recoger los testimonios de más de 100 personas que habían asistido al funeral, para que quedara constancia de lo que hizo la policía hermana y grupos pues, que en aquel entonces andaban con la convivencia de esa policía hermana, ¿no? Decía que el gobierno vasco, de hecho, ha reconocido a varias personas que fueron torturadas ese día luego en comisaría. Hemos podido coger testimonios de ellos, incomunicados durante varios días, torturados cruelmente por el simple hecho de haber ido a ese funeral. ¿Vale? Con lo cual, imaginaros en qué historia estamos. Y aquí ya yo casi que voy a terminar. Porque aquí empieza la lucha con una familia durante 50 años. Los tratos humillantes que reciben y la lucha incansable de Marisa, sus hijas, durante 50 años, ¿no? Y creo que eso es mejor que lo cuente ella. Aquí hemos intentado recogerlo en el libro, pero yo creo que es tan importante como todo lo demás, ¿no? Cuando hablamos de recuperación de la memoria histórica y demás. Yo solo voy a decir una cosa, en el ámbito de la memoria y de la recuperación, esos principios de verdad, justicia y reparación, en el caso de Miquel también, como en otros muchos, está el apoyo institucional y el apoyo social. Y en este caso, lo que ha tenido la familia, como en otros casos cuando la víctima es una víctima del Estado y de las fuerzas de seguridad, es un apoyo social, un reconocimiento social y no institucional. Y cuando el institucional ha llegado, normalmente ha llegado tarde. Y si encima nos ponemos a comparar el trato o el reconocimiento institucional de unas víctimas u otras, ya el agravio comparativo es peor todavía, ¿no? Con lo cual es un caso que en esto también se reproduce. También pasa en el caso de Miquel como pasa en otros casos. El reconocimiento, el apoyo ha sido social. Y cuando ha venido el institucional, pues ha sido tarde. Y ahora le dejo a Itziar. Gracias. Por haber venido a escuchar la historia de Miquel y todo lo que la historia de Miquel, la familia y la de tantas personas que han sufrido asesinatos, torturas y que seguramente vosotros también tendréis en vuestro entorno. Bueno, no es fácil para mí estar ante vosotros, pero lo hago por varias razones. El primero es el compromiso profundo que tengo con mi hermano Miquel para que su asesinato no sea inútil. También para hacer un pequeño homenaje a la mamá, mi madre y mis hermanas por estos 50 años que hemos, bueno, la mamá murió antes, pero bueno, hasta el aniversario digamos que han sido 50 años de lucha para intentar obtener justicia. También por dar voz a las víctimas de la violencia del Estado que durante tantos años llevamos sufriendo silencio, abandono y humillación. Y lo que es peor, la falta de justicia y la falta de verdad. Y también por el deseo de agradecer de corazón a Dolores Cabra y a la asociación AGE el apoyo constante de estos últimos años para mantener vivo el recuerdo de Miquel y también, como no, a la asociación vecinal Valle Inclán por darnos tan cálida acogida. Muchas gracias. No puedo olvidar mi profundo agradecimiento a Javier Muces y a Arajani por llevar a la memoria colectiva el relato del asesinato de Miquel y la masacre del funeral. Es un libro riguroso que transmite con fidelidad lo ocurrido y el contexto en el que sucedió. Javier ha conseguido hacerlo además de una forma entrañable y llena de humanidad. Ha realizado múltiples entrevistas y ha logrado crear un libro colectivo. Está la presencia de muchas personas en este libro y has conseguido hacerlo
de forma brillante. Gracias. Y como no, agradeceros a todos y a todas vuestra presencia aquí. Bueno, para venir aquí he construido un relato con algunos retazos de la carta que escribí a Miquel en el acto público que realizamos el pasado diciembre en el 50 aniversario de su asesinato. También con otros retazos de un relato que realicé en las jornadas Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición que realizamos en el año 2016. Siempre que construyo un relato público de lo vivido, pienso cuál debe ser el marco en el que debo desarrollarlo. Yo le llamo el relato psicopolítico. La experiencia de la violencia existe en un mundo interior confuso, oscuro y doloroso de pensamientos y emociones. El relato, construir el relato, ayuda a la reestructuración de tu mundo interior a nivel personal, pero además ayuda, cuando ya lo haces público, ayuda el relato, al colectivizarlo, contribuyes a una conciencia política democrática que condena la conculcación de los derechos humanos. El intento de mantener el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo privado los crímenes de Estado es un arma política porque aísla a las víctimas y reduce la cohesión ciudadana en defensa de la democracia y los derechos humanos. El relato convierte la experiencia privada en pública, colectiva y política. Miquel fue una víctima política, no murió en un accidente de trabajo, lo mataron las fuerzas de seguridad del Estado. Y además dispararon a matar, conscientemente, no dispararon a las ruedas, no querían parar el coche, querían matarlos. Tal como le dijeron en la Capitanía General de Burgos, Salamá, cuando fui allí a pedir explicaciones, le dijeron: los controles no se ponen para avisar, se ponen para cazar. Fue un crimen de Estado que ha quedado impune. El radio de acción espacial de la violencia se amplía en círculos concéntricos, llegando a abarcar en diferentes grados a múltiples personas. El entorno social queda victimizado. Es un arma política para someter al colectivo por el terror. Miquel fue la zona cero del asesinato. Nosotras cuatro fuimos la zona 1, pero en la zona 2 estaban amigos, otros familiares, y puedes llegar a todo el vínculo de todas las personas que lo conocían, que sufrieron muchísimo, pero también los que no conocían, porque fue un caso tan grave que la verdad, ahora que hemos, de cara al libro y de cara al homenaje que le hicimos en Donosti para el 50 aniversario, nos hemos encontrado con muchísimas personas que recordaban aquello, tanto el funeral como el asesinato de Miquel, de forma con mucho dolor. Bueno, la violencia cambió el curso de nuestras vidas para siempre. La vida explotó hecha añicos. La familia éramos dolor. Ya no éramos las mismas. Lo que nos rodeaba ya no era igual. Y lo cotidiano dejó de tener sentido. La sensación de impotencia es absoluta. Y de repente ya no lo recuerdas vivo, solo queda el trauma de la muerte. Las imágenes que te bombardean a lo largo de los años son el control, su cadáver, los disparos, la sangre. Miquel deja de ser Miquel y se convierte en Miquel el asesinado por la Guardia Civil y nosotras cuatro en la familia del asesinado. Nuestro único recurso de supervivencia fue luchar por conseguir justicia y verdad para él. Y sin embargo, en el 50 aniversario decidimos darle más fuerza a su vida que a su muerte, porque llevábamos 50 años relatando su asesinato, mirándolo muerto. Y no queríamos que nos robaran sus 21 años de vida, como antes ha dicho Javier. Os voy a leer unos retazos de la carta que le escribí a Miquel y que la leí allí en el 50 aniversario. Miquel, cariño, 50 años sin ti. Solo tenías 21 años cuando te robaron la vida. No ha sido fácil. Todavía siento tu vacío. Se me ha hecho difícil no compartir estos años contigo. No ver tu sonrisa, no hablar contigo, no reír juntos. Difícil ver sufrir a la Ma, a la Mona, la abuela, a Nekane y a Mira y mis dos hermanos.
Nekane y yo queremos contarte que en estos 50 años las 4 juntas hemos hecho todo lo que hemos podido para lograr justicia para ti, pero que no lo hemos logrado. Una familia no se merece hacer tantos esfuerzos, encima baldíos, para intentar conseguir lo que las instituciones democráticas deberían haberte dado de motu propio hace mucho tiempo. Tus derechos humanos, justicia y verdad, nos han defraudado. Tú y las otras víctimas de la violencia del Estado sois molestas en el relato que están construyendo. No saben cómo acallar vuestra voz, vuestro dolor, nuestro dolor. Buscar durante 50 años verdad y justicia en las instituciones nos ha producido más dolor. La herida sigue abierta y el duelo sin hacer. Desde que he dejado de esperar nada de las instituciones, hemos roto las relaciones con las instituciones, quiero deciros aquí en confianza. Pues desde que no espero nada de las instituciones, la herida ha empezado a cerrarse y he comenzado a conseguir la serenidad y la paz interior necesarias para hacer por fin el duelo. Ya no les miramos ni esperamos nada de ellas. Pero mirábamos al sitio equivocado, había otro lugar al que mirar, Miquel, la sociedad civil, la que nos ha acompañado a lo largo de estos 50 años, la que está aquí ahora. Ellos, junto con las asociaciones memorialistas, te dan lo que las instituciones te han negado. Estamos muy agradecidas. Cuando ni las instituciones ni la justicia escuchan a las víctimas, la población civil cumple la función sanadora, devolviéndoles la dignidad y el respeto a escuchar la verdad. El único bálsamo reparador es la verdad y la justicia. Nadie, nada ni nadie te va a devolver la vida, Miquel, pero queríamos que tu muerte no fuera en balde, que la justicia debida por tu asesinato fuera un paso más en el largo camino de búsqueda de la paz, de los derechos humanos y del desarrollo de la democracia. La búsqueda de justicia de nosotras no ha sido por venganza, sino para que asumieran la responsabilidad pública de tu asesinato. Sabemos los nombres de los guardias civiles que te asesinaron, como ha dicho antes Javier, pero no han sido juzgados. No se presentaban a los juicios y decían en los cuarteles de la Guardia Civil que no sabían dónde estaban. O sea, estaban en una línea, digamos. Bueno, ¿qué les vamos a hacer? A ver, bueno, pero el proceso judicial, además de darte justicia y la verdad que merecías, servía también para potenciar la cultura democrática, la reflexión colectiva, la defensa de los derechos humanos, porque la única garantía de no repetición es una conciencia ciudadana democrática sólida. Os voy a leer el relato de la trayectoria judicial que hemos vivido en estos 50 años. Esta es la terrible trayectoria judicial que hemos recorrido buscando la justicia que no hemos hallado. Las instituciones nunca estuvieron a favor de Miquel ni su familia, sino a favor de sus asesinos. La impunidad ha sido absoluta. Ninguno de los responsables ha pasado por la cárcel porque no fueron juzgados. Todas las denuncias presentadas ante los juzgados fueron sobreseídas. Asesinato, la masacre del funeral, un poquito de agua. Las amenazas a la MA, las lesiones de la MA, la esquela de Miquel que nos llegó manchada con excrementos. Tras el funeral, como ha dicho Javier, se hizo la primera querella popular. 150 ciudadanos valientes denunciaron el asesinato y la masacre del funeral con relatos escalofriantes. Fue sobreseído. Justicia militar. No se les pudo juzgar por lo penal. Según la legislación, solo podían ser juzgados por la justicia militar, pero ellos no lo hicieron. El único juicio fue un consejo de guerra contra el conductor, como ha dicho Javier. Buscaron pruebas falsas. Fueron al restaurante a pedir una factura con mucho consumo de alcohol para poder acusarle de conducir borracho al conductor. Tan evidente fue que no era responsable que el fiscal, sin terminar de escuchar a nuestros testigos, pidió al juez su absolución con todos los pronunciamientos a su favor. Fijaos también que cuando en el control, cuando mataron y dejaron abandonado en el arcén a mi hermano, lo único que hicieron ellos fue recoger los casquillos para que no hubiera pruebas y obligaron al conductor a conducir en ese coche que habéis visto masacrado, si estaba roto el parabrisa
estaba borracho, cómo se metieron 3 guardias civiles en el mismo coche que ese conductor borracho para ir hasta el cuartel de la Guardia Civil. Bueno, son una serie de despropósitos constantes. Ante la imposibilidad de que los guardias fueran juzgados por lo penal, solo nos quedó la vía civil contra el Estado. Queríamos que en algunos procedimientos judiciales constara el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado. Son los documentos a los que se ha referido Javier. Tras unos largos 10 años en los juzgados, el Tribunal Supremo condenó al Estado como responsable subsidiario en el año 1984. Ni siquiera bajo el gobierno del PSOE en 1982 cambió la situación. No hubo justicia entonces ni después. Todo este proceso judicial también nos ha ayudado para tener múltiples documentos que adjuntamos a la querella interpuesta ante la jueza Servini en la justicia argentina, cuando ya no esperábamos nada por él. Y así durante 50 años. Y ahora os voy a leer, si lo encuentro, vamos a ver dónde estás. Para terminar ya, luego si queréis ya comentamos las cosas que queráis, pero bueno, os voy a leer la despedida que le hice a Miquel en la carta el día del 50 aniversario. Miquel, queríamos que tu muerte no fuera inútil. Hoy aquí siento que lo hemos logrado. Te cortaron las alas en la tierra, pero tú sigues volando por los espacios infinitos. Y cuando quiero buscarte te encuentro en las estrellas. Maitía, cariño, es en euskera. Una vez me dijeron, nunca se van del alma quienes hicieron magia en tu vida. Y tú la hiciste entre nosotros. Estás dentro de nuestros corazones. Vosotros también, Aitá, Amá y Miren. Mi hermana también murió, Aitá murió muy joven, con 59 años, de un infarto, por todo lo que sufrió, por todos los sufrimientos en la cárcel, cuando estuvo, bueno, la guerra, la cárcel, 5 años condenados a muerte. Con 59 años. Sí, mi hermana Miren murió con 60 años también de un infarto, por todo el sufrimiento acumulado. Bueno, terminamos con estas frases. Miquel, un honor ser tu hermana. Desde siempre hasta siempre. Te quiero, hermano. Esta es... Gracias, Ikia, por tus palabras, que además son totalmente, pues, demuestran el cariño que tú tenías por Miquel, pero además demuestran la lucha y el sacrificio que tú has hecho durante todos estos años por vencer al fascismo, en definitiva. Entonces, el problema de todo esto es que tú has visto en algún momento determinado no solamente el problema tuyo, sino el de toda la gente que estábamos viviendo aquí bajo la bota de una dictadura. Y que además han venido unas fuerzas llamadas democráticas que no han retirado esa bota, sino que hemos seguido como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿qué se han decidido? Que no se toque la memoria histórica, porque podía ser peligroso. Entonces, así estamos. Bueno, en este caso empezamos ahora un turno de diálogo con la gente que ha venido y a ver si tenéis algo que preguntar.